Buenas, bienvenidos a esta tertulia en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Es un placer estar con vosotros. Tenemos el Salmo 109 hoy para el programa porque nos gusta hablar de la Biblia, nos gusta comentar la enseñanza y sacarle jugo a una riqueza increíble que es la palabra de Dios. Para eso siempre me traigo aquí a mi lado a mi amigo Willy. Él es pastor en Madrid, en Casa de Bendición. ¿Cómo estás, Willy? Pues bien, la verdad es que muy bien. Ahí disfrutando, hoy va a llover además. Sí. Y esto es buenísimo, para el campo. Sí, bueno, para todo. Para el campo, sí, a veces para las articulaciones es un poco más así, pero para el campo es bien. Así que la verdad es que muy bien, encantado de que estemos aquí, encantado de que el Congreso haya salido genial, bien. Sí, ya quedó atrás ya. Ahí, pensando en el siguiente. Sí, pensando en el siguiente. Sí, acá vosotros no vais partido a partido. No. Congreso. No soy cholista. No. Sí, un esfuerzo enorme, pero bueno, creemos que ha sido una gran bendición. Amén, la verdad es que bien, toda la familia junta. A tope. Sí. Se disfruta mucho, visitar, beber a los hermanos, tener ese momento de encuentro. Y bueno, ayer hablábamos y comentábamos de oye, que no se nos apague, ¿no? Aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no sea esa inyección ahí de adrenalina que luego se va bajando, sino que eso sea un pequeño empujoncito en el camino, pero que sigamos hacia adelante. Claro, y además cuando la obra está en 70 países, pues entonces quiero decir que de repente a gente de África o gente de América Latina que no la ves tan a menudo, ¿verdad? Pues la verdad que es una delicia, porque tal vez sería tal vez es la forma más fácil de poder ver a todos, que no, pues bueno, puedes viajar, pero se hace más complicado poder visitar todos los países. No, es imposible. 70 países son muchos países. Es imposible, es imposible. Ya hacemos congresos en cada región, digamos, ¿no? Sí. En la zona este de África, en la zona sur de África, en la zona centro, se hace un congreso en Sudamérica, otro congreso en Centroamérica, o sea que se va haciendo un congreso. Este año se ha hecho un congreso Centro Europa ya, en Italia, en Milán, con toda la zona del Centro Europa, sobre todo por la parte de Ucrania, Polonia, Rumanía, Suiza, Alemania, toda la zona de Centro Europa. Porque tampoco tienen muchos medios también. No podemos tampoco. Para desplazarse, ¿no? Digo, también la gente que tiene que ir, lógicamente, tiene pocos medios. Es la idea, sí, es la idea. Yo recuerdo cuando hicimos un de Exploradores del Rey en América Central, en Costa Rica, y la mayoría de los líderes habían venido en autostop. Ya ves, fíjate. Así que, o la Panamericana esa, que es una carretera larguísima, que recorre toda América. Como dicen ellos, array, ¿no? Y entonces, claro, yo digo, yo soy un privilegiado, yo he venido en avión, de más lejos, ¿no? Pero en avión. Sí. He tardado menos que ellos. Y las distancias son impresionantes. Claro. En América es increíble. Nosotros hemos hecho congresos en Sudamérica y vienen los hermanos, estamos en Lima, y dicen, oye, ¿dónde vienes? No, yo vengo de Arequipa, vengo de tal, 15 horas de autobús. No, yo vengo de Chile, 23 horas de autobús. Y no, yo vengo desde no sé dónde. Y dicen, vale, hay que tener ganas, ¿no? No, la verdad es que son gente a la que hay que reconocerle, porque el esfuerzo no es fácil. Nosotros a veces tenemos la reunión allí en el Escorial y decimos, ¡buah, está el Escorial! ¡Buah, vaya pereza! Sí. Es verdad. Y son 40 minutos en coche. Sí, no, y luego bueno, te vas acostumbrando a ciertas cosas, ¿no? En Madrid, que estamos acostumbrados a esa distancia, a esos atascos, que últimamente proliferan los atascos por debajo de las piedras. O sea, sí. Yo no he visto cosa igual en 20 años en Madrid, y los atascos están a la orden del día. Pero la gente que vive en ciudades pequeñas no sabe el privilegio que tienen. Los burgaleses alucinan. Yo que soy de Vitoria, íbamos andando a la iglesia y tardábamos 10 minutos andando y ¡ay, qué pena! Vamos en coche. No, vamos andando, hombre, vamos andando. Dice, además hoy hace bueno, que hace por encima de cero. Por encima de cero no es frío. Bueno, todo es muy subjetivo. La verdad es que hay un medidor no de la felicidad, sino de la percepción de la felicidad. En España está bastante bajito. Ya. Y sin embargo, en países de menos renta per cápita tienen índices de la sensación de felicidad mayor. Ya. O la sensación de riqueza se habla también, ¿no? O sea que la gente no percibe tanto la pobreza en cuestión de cantidad. Por ejemplo, una persona en Estados Unidos que es pobre tiene 2 coches, una casa, tiene vacaciones, tiene trabajo. O sea, una persona pobre vivirá en una casa más humilde. Sí, que está bajo el umbral de lo que el Estado marca como pobreza. Pero la sensación de pobreza es diferente. En países donde realmente hay pobreza, el nivel cae mucho, ¿no? La persona con poco es mucho más feliz, quizás. Claro. Porque pone su expectativa de vida en otras cosas que no solamente el dinero, la cuenta corriente, ¿no? Y bueno, todo es un poco la percepción de cada uno, ¿no? Claro. Para ti, yo, por ejemplo, los domingos hago más de 50 minutos en coche para ir al culto.
para eso, para alguien de una ciudad como Burgos o Vitoria, eso sería impensable, ¿no? No, imagínate. Vamos, que me cambiaría de iglesia. Claro. A una más cerca. Lógicamente. No. Pero la verdad es que sí, lo que pasa es que yo creo que nos han hecho creer el famoso estado del bienestar que nos vendieron en su día, que yo sigo diciendo que en su día pudo ser, pero que hoy en día ya no es. Es decir, cuando resulta que los padres tienen que trabajar ambos un montón de horas para poder llegar a fin de mes, el precio del alquiler, el precio de la vivienda, cuando los abuelos que ya nos habíamos jubilado tenemos que seguir cuidando de los nietos simplemente porque, bueno, hay hijos caraduras, ¿no? Pero en general los hijos lo necesitan porque tienen que trabajar, no hay reconciliación familiar y laboral. ¿Dónde está el estado del bienestar? Entonces el estado del bienestar se ha reducido a que tengas dinero en la cuenta corriente, un coche que no se te rompa y una vivienda. A eso se ha reducido. Entonces, por eso tenemos la percepción del índice de felicidad, lo tenemos tan bajo. Claro. ¿Por qué? Porque además cada vez hay más gente que no llega ni al mínimo, no llega ni a eso, ¿no? Con lo cual, pues es muy, muy complicado. Y bueno, hoy tenemos un salmo de quejas también. Sí. Por eso no quiero quejarme. No. Salmo 109. Salmo 109, la verdad que yo le he titulado Socorro. Socorro, la verdad que el salmista fácilmente sea David, en toda su época en que él también puede ser su época anterior a ser rey, ya había sido ungido como rey, pero no había sido nombrado rey todavía, o puede ser otro rey que también esté en ese caso, pero la realidad es que el hombre lo primero que hace es clamar a Dios y después le explica a Dios cómo le tratan, o sea, cómo van a por él, ¿no? Y la verdad que esta es una situación, o sea, es una situación de bullying. Claro. De bullying, pero entre mayores, ¿no? No entre pequeños. Posteriormente, él en el Salmo después describe cómo se siente él, que se siente totalmente destrozado, y lógicamente termina el Salmo, que es un poquitín más larguito de lo normal, pero termina el Salmo muy bien en que le expresa, ¿no?, su confianza en Dios y todo. Pero el Salmo es un salmo duro porque cuando él le ora a Dios acerca de la persona que le está haciendo bullying, lo está machacando, lo está maltratando, él es duro, es duro. Entonces es muy interesante. Y me resulta curioso y a la vez me agrada porque a Dios no le importa que le expresemos lo que le tenemos que expresar. Habla y dice, mira, que le explica las razones, ¿no? Le dice, yo le doy amor y él me devuelve odio. Yo estoy a favor de él y él viene a por mí, pero con una forma brutal. Entonces, aunque yo oraba, es muy interesante. Y luego hay otro versículo, el versículo 17, que luego lo veremos, que es muy interesante, porque creo que es general, sirve para todo el mundo, y luego podemos hablar un poco de él, ¿no? Pero en los primeros versículos él le dice, clamé a Dios, o sea, Señor, es que fíjate cómo me está tratando este hombre, y él lo que le dice es, mira, a por él. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor y me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás... A partir de ahí, tela, Se despacha a gusto y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable. Pocas veces se menciona a Satanás en la Biblia, ¿verdad? O sea, y más, sí, en el Antiguo Testamento... Pocas veces, ¿no? Pocas, y en el Nuevo también. La verdad que en los dos pocas. No se le atribuye esa figura de un ser equilibrado, o sea, a la altura de Dios, ¿no? Siempre nos han dicho que Dios es malvado porque sin el mal no podría existir, ¿no? Nos quieren situar a un Dios a la altura del mal, ¿no? Como que está en equilibrio. El yin-yang, pero no funciona. No funciona, no encaja. O sea, Dios es Dios y Satanás es una criatura. Eso es. Por más vueltas que le des, y la gran ventaja que tienes es que nosotros siempre, cómo lo hacemos, pero tenemos la capacidad de darle ventaja.
Sí, en vez de ¿verdad? dársela a Dios, se la damos a Satanás. Pero esos son los argumentos que él tiene siempre, ¿no? Y luego, lógicamente, esa naturaleza caída que tenemos, que lógicamente los evolucionistas y la gente posmoderna invalida, pero que se demuestra día a día, es decir, la capacidad que el ser humano tiene para crear el mal muy, muy por encima de crear el bien. O sea, hay gente que lógicamente investiga, hay gente que hace avances, máquinas, inventos, muchas mejoras para la humanidad, pero curiosamente, por ejemplo, muchas de las cosas que se utilizan ahora para el bien nacieron como experimentos militares, es decir, eran para el mal. Es decir, eran para matar a gente. Ellos dicen que para defenderse, pero en realidad para matarse y para hacerse ricos. En general, pero entonces quiero decir, muchas de las cosas que han salido a nivel de médicos, a nivel de otras cosas, también han nacido pensando en otra cosa, pero al final, bueno, se revirtió la situación. Se le ha dado el uso diferente. Y el uso es diferente, pero este es el gran problema, es decir, la cantidad de inventos, de investigaciones, etcétera, etcétera, para el mal, supera con mucho a las del bien. Es decir, eso a mí me demuestra que hay una naturaleza caída de la cual se aprovecha Satanás. Y saca partido. Vemos aquí el corazón de un hombre herido, un hombre, pues quizás lo que tú dices, joven, en ese ímpetu. Vemos una persona que desea el mal a sus enemigos, ¿no? Que al final es un sentimiento humano, ¿no? O sea, me haces daño, yo te doy 2 veces. Tú me insultas, yo te insulto más. Tú me pegas, yo te pego el doble, ¿no? Y al final es como las agresiones van escalando, ¿no? Lo que se llama la escalada de la violencia, ¿no? Cuando viene Jesús, cambia completamente el corazón del hombre, tiene que decir, no, esto no es mi corazón. Mi corazón no. Dices, bendice a quien te maldice, pon la otra mejilla. O sea, si alguien te pide una milla, anda 2 con él. O sea, es como el corazón de Dios y contra el corazón del hombre, ¿no? Yeah. Aquí vemos claramente, ¿no? que todos tenemos estos sentimientos. Cuando nos persiguen, cuando nos hacen daño, te llevan los demonios, como se dice malamente la expresión, ¿no? Y incluso desea horas para que caiga fuego del cielo, como el profeta, y deseas que... Y el Señor te dice, mía es la justicia y mía es la venganza. Sí. Qué contraste, ¿no? Sí. Y vemos como Dios no es vengativo, el ser humano es vengativo. Sí, por eso Dios y Dios además, Dios mismo lo expresa en la Biblia, ¿no? Él tiene ocasiones donde dice, ya no aguanto más, o sea, no aguanto más al hombre, o sea, no aguanto más al ser humano, o sea, hay una maldad tan grande que no aguanto más. Y excepto una sola vez, que es lo que conocemos como el diluvio universal, y aún así dio oportunidad a una parte para que pudiera salvarse y continuar la raza humana, normalmente Dios mismo expresa en la Biblia a Moisés con el pueblo de Israel, le dice, mira, ya no te preocupes, Moisés, que acabo con ellos, yo te consigo otro pueblo al que puedas liderar. Es decir, Dios también expresa. Y a veces esto es algo que es muy interesante, porque en las iglesias tenemos la costumbre de que tenemos que dar la apariencia de que todo va bien, de que somos geniales, de que somos santos, de que somos fantásticos, de que no le tenemos manía a nadie, de que no tenemos rencor contra nadie. No quiero llegar al odio, porque tal vez eso no ocurre tanto, ¿no? Pero sí rencor, entonces, todo bien, todo bien, ¿no? Y dice, ya, bueno, todo bien, pero cuando le ves, cambias de sitio, cuando le ves, no le saludas, pero todo bien, ¿no? Entonces hay algo que no... Y luego te alegras si le va mal. Claro. Y buscas siempre, claro, ves, como me hizo mal a mí, claro. Ha cosechado lo que sembró, ¿no? Y yo creo que es muy mezquino. Ese sentimiento es muy humano, pero creo que es muy mezquino alegrarte por el mal del otro, claro. Incluso de tus enemigos. Sí. O sea, yo cuando veo en las guerras, ¿no?, como hemos matado a tantas personas del otro, digo, creo que no es un motivo por el cual estar alegre. O sea, es trágico que se tenga que morir alguien por las guerras, aunque sea tu enemigo, ¿no? Sí. Ojalá no muriera nadie en esa situación, pero o sea, creo que cuando alguien hace algo y le pasa y le vienen las consecuencias de lo que ha hecho, nosotros no debemos estar allí como para, ves, te lo dije, ¿no? Ya. Creo que es mezquino. Claro. Nosotros tenemos que estar ahí para, oye,
¿cómo te puedo ayudar? Vamos a salir de esta. Sí, te has equivocado, bueno, has cosechado tu error, vale, bien, pero vamos a ver cómo salimos adelante, ¿no? Claro. Porque Dios no lo hace con nosotros, normalmente. No, hombre, normalmente no lo hace, o sea, cuando te equivocas... en mi caso, nunca. Claro, cuando tú acudes al lamento de las heridas de tus propios errores, pues Dios te mira y te dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Sí, no, es que funciona así. Por eso ahora lo que pasa es que como ahora la gente ha inventado lo del karma, sí. ¿verdad? Y cada vez que le pasa algo a alguien al que no te cae bien, pues es que es el karma. Pero los cristianos tenemos un poco la de lo que siembras cosecharás, ¿no? Tenemos, o sea, es que el que siembra vientos cosechará tempestades, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro propio karma, ¿no? Y además señalamos a aquel que ha pecado, es que tú has pecado y la consecuencia del pecado. ¿Quién no ha pecado? Claro. Y oramos para que la justicia de Dios caiga. Claro. Entonces, no entendemos que Dios nunca tiene un pensamiento individual solamente, tiene un pensamiento global. O sea, la salvación fue individual, la santidad es individual, cada uno tiene que trabajar la suya, Dios está con nosotros en eso, pero a la hora de esa cosmovisión, Dios tiene que ver cómo lo que va a hacer afecta a tu entorno, no solamente a ti. Sí. Es decir, entonces, que no, fulanito, porque se porta muy mal, Señor, llévatelo de alguna manera, un accidente de tráfico, lo que sea. Pero es que si esa persona tiene un accidente de tráfico y muere, y Dios te escucha, en ese sentido, hay mucha gente que va a sufrir que no tiene culpa de nada. Hay gente que lo va a pasar mal, sus padres, su familia, su esposa, sus hijos, etc. Entonces, Dios dice, perdona, vamos despacito. Que aquí está ocurriendo lo mismo y el salmista... lo está expresando todo contra la persona que le está haciendo daño. No va contra la familia de la persona que le está haciendo daño. O sea, él dice la verdad, pero le repercute, porque dice, bueno, él ahí dale leña toda la que puedas. Sus hijos y su viuda que no mueran. Su viuda, habla ya. Ya habla de la viuda, sí, ya da por hecho. O sea, que lo que ha pasado es lo que ha pasado, ¿verdad? Pero su viuda y sus hijos que mendiguen, que no encuentren, que estén por sitios desolados, o sea, que su vida sea una porquería. ¿Entiendes? Quiero decir, por eso digo que a veces Dios tiene que esperar, porque a veces le pedimos cosas a Dios creyendo que Dios lo hace y es como que aísla la situación para nosotros, pero no funciona así. Es decir, Dios no puede aislar la situación, Dios tiene que pensar cómo va a afectar todo esto a tu entorno que te rodea, al entorno de la otra persona y más importante, cómo va a influir todo esto en el futuro que yo tengo diseñado para esa persona, porque puede ser muy mala, puede ser muy dañina, puede ser muy tóxica, pero yo tengo un futuro para ella. Y me gustaría que se cumpliera. Si al final no se cumple, que no sea por culpa mía, sino que sea por culpa de él, que no ha buscado la situación. Pero que no sea, entonces quiero decir, tenemos que tener cuidado porque Dios tiene que manejar la situación de una forma muy elegante, ¿no? Vamos a decirlo finamente. Tienen que encajar todas las piezas de un puzzle no tridimensional, sino cuántico, ¿no? Ya hablamos de la física cuántica, la mecánica cuántica, en el que la repercusión es, que de nuestros actos tienen efectos como el efecto mariposa, ¿no? Claro. O sea, un aleteo de la mariposa en un extremo del mundo tiene repercusiones en el otro, ¿no? Creo que no nos damos cuenta de que nuestros actos tienen repercusión para nosotros, para las personas y de manera inmediata, pero también para nuestros hijos y nuestros nietos. Claro. Y aquí dice hasta que la segunda generación, habla aquí, ¿no? Pero sabemos que la Biblia nos habla de hasta la séptima generación. Es increíble cómo los judíos, lo hemos dicho aquí muchas veces, hablan del tikkun olam, ¿no? Del restaurar al mundo, y que una vida vale más que el mundo entero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la repercusión que una sola vida puede tener, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente burlándose, ¿no? De por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? No, es que claro, tú, ese aborto, ¿qué va a ser? ¿El nuevo Einstein? Bueno, no tiene por qué ser un Einstein que cambie la percepción de la física en el mundo, no tiene por qué ser un premio Nobel, pero esa persona puede ser... Puede ser un fontanero que te arregle las cañerías en casa y te evite una inundación. Por ejemplo, puede ser alguien que quiera a su mujer y a sus hijos, simplemente
simplemente que haga el bien que a su viva, familia, que viva. Que viva. Estamos hablando claro, de que estamos hablando de vida. No tenemos que ser la última pesicola del desierto para ser importantes. Yo creo que Dios mira todos los actos de nuestra vida, ¿no? con microscopio para ver que cualquier gesto de amor, cualquier gesto de bondad tiene una repercusión. Y inmediatamente también la contraria, ¿no? Cualquier gesto de egoísmo, cualquier gesto de maldad tiene una repercusión. Entonces no hablamos de karma, hablamos de bendición, hablamos de maldición, hablamos de repercusión de nuestros actos, que el ser humano quiere siempre mirar a otro lado, ¿no? Y oye, yo hago lo mío y allá cada cual, ¿no? O sea, claro, pero ese es el gran problema, Dani, es que no tenemos, no queremos tener capacidad de visión amplia, de visión de futuro. Es decir, parece una broma, pero sí, ese aborto podía ser el día de mañana un investigador que encuentre la cura de un tipo de cáncer. A ti eso te da igual y te ríes porque es una posibilidad. Pero a aquellos padres que tienen sus hijos en el hospital con cáncer, aquellos familiares que tienen a sus familiares, valga la redundancia, con cáncer en el hospital terminal, les hubiera hecho mucha ilusión que ese aborto hubiera sido el investigador que descubriera, porque les hubiera valido. Tal vez a ti no, porque no tienes cáncer y por lo tanto, como no tienes cáncer, pues te trae sin cuidado si trae una vacuna para el cáncer o no. Pero hay gente que tal vez sí lo hubiera. Quiero decir, y en una cosmovisión, en una visión amplia de la situación, tenemos que aprender a pensar en sí, en esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó a pensar en general. Él lo hizo, es decir, él de repente no miró a la multitud y dice que se conmovió su espíritu porque les vio como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús no hizo, pues aquel no, aquel no, porque aquel lo que viene es a ver si hago otra multiplicación y a comer. Aquel viene por curiosidad, a ver. No hizo eso. Miró a todo el grupo, miró a toda la multitud y dijo esto. O sea, son como ovejas que no tienen pastor. Y yo creo que tenemos que aprender a pensar de esta manera. Yo creo que eso nos ayudaría mucho contra el racismo, contra la xenofobia, nos ayudaría mucho contra la violencia de género, contra muchas otras cosas. Es decir, que lo que ocurre no solamente me afecta a mí, afecta a mucha más gente. Y yo tengo que ser guardián, yo tengo que ser el que cuida de que esa situación afecte a la gente, pero si es posible para bien. Esto puede ser como muy fantasioso, muy utópico, pero es una cuestión de cambiar nuestro entendimiento. Es lo que nos pide Pablo en Romanos capítulo 12. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ahora mismo, por ejemplo, los políticos, ¿en qué piensan? En ver cómo se mantienen hasta las próximas elecciones y hacerlo justito para que en las próximas elecciones los vuelvan a elegir y otros 4 años más. Es decir, no piensan en el ciudadano, piensan en las próximas elecciones. Siempre. Y así funcionan. Por eso, cuando va a haber elecciones, todo se acelera. De repente te pueden conceder lo que quieras, lo que quieras te lo pueden conceder siempre y cuando que las elecciones estén cerca. Si no, pues todo tranquilo. Pero pasa lo mismo con los empresarios y pasa lo mismo con nosotros. Es decir, aquí todos estamos metidos en el mismo saco. Yo cuando pienso en las cosas que a mí me van a beneficiar. Claro. Que eso no está mal, pero sin pensar si esas cosas le pueden perjudicar a otros, ¿no? Eso no me preocupa. Hablamos aquí que no hay karma, que no hay una especie de energía cósmica, ¿no?, que determina si mereces o no un castigo. Hablamos de la bendición y de la maldición. El versículo 17 que antes mencionabas dice que este enemigo de David amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él, ¿no? O sea, al final vemos cómo se presenta delante de ti las opciones: bendición, maldición. Puedes elegir a quién servir. Josué dijo claramente: vosotros elegid a quien queráis, yo elijo servir, yo y mi familia serviremos al Señor. Vemos aquí esa doble opción. Tienes la opción de amar a la bendición, amar a Dios, o amar la maldición, que es amar al enemigo de Dios, ¿no? Entonces, en este caso,
David está diciendo claramente, dice, esta persona eligió y ahora lo que él eligió le sobrevine. Podría ser una descripción del karma, como hemos dicho aquí, pero no. Tiene que ver con la definición de la bendición. Cuando tú das bendición, recibes bendición. Y además es así. Abraham, la promesa de Dios le dijo, bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. Es una orden divina, es algo que Dios establece. Por eso amamos también a Israel, porque es una consecuencia de ese cambio de mentalidad que tú decías. Dice, oye, contra natura, quizás contra lógica, que podamos amar a Israel, un país que ni nos va ni nos viene, que tiene que ver con nosotros, y nace en nosotros un amor que no es humano, que es puesto por Dios ahí, ¿no? Cuando tú amas a Dios, Dios te da ese amor, ¿no? Para dar a otros. Creo que esa es la definición, ¿no? Sí, no, pero y además, fíjate, ese versículo a mí es que me parece súper interesante, ¿no? Y creo que es muy actual. Es decir, hay dos cosas. Este hombre llevó un tipo de vida que le llevó a la maldición y que la maldición estuviera con él. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hizo fue maldecir. Maldecir a los que le rodean. ¿Y cómo? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y especialmente las personas que estamos en autoridad tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros somos los encargados o somos los canales de bendición o de maldición. Y somos los canales de inculcar a la gente esa vida de bendición o esa vida de maldición. Entonces hay muchos creyentes que se dedican a maldecir. Maldicen la vida, maldicen su salud, maldicen todo. Es decir, todo les va mal, todo no funciona, todo es un asco, todo no vale para nada, y eso es maldición. Sí. Entonces, hay otros creyentes que funcionan totalmente diferente. Es decir, es lo que tú decías el otro día acerca de Job, ¿no? ¿Bendeciremos a Dios cuando todo va bien y lo maldeciremos cuando todo va mal? Pues no. Es decir, le vamos a bendecir en todo tiempo. A Dios vamos a bendecirle en todo tiempo. Sí. Entonces, pasa lo mismo. Nosotros, nuestro trato con Dios tiene que ver con lo que Él nos da. Si nos da bendición, pues Dios es fantástico, es magnífico. Si nos sale algo mal, algo se nos tuerce, algo no va como a nosotros nos gusta, pues Dios no nos escucha, Dios está lejos de nosotros, Dios nada. Incluso algunos llegamos a crisis espiritual de esas gordas que, bueno, yo creo que Dios ni existe, ¿no? Entonces, dependiendo lo gordo que sea la situación, ¿no? Lo difícil que sea la situación. Pero esto está ahí. Nuestro estilo de vida va a traer a nuestras vidas maldición o bendición. Y esto es importante. Jesús tuvo una vida súper intensa y siempre trajo bendición. Incluso en la cruz del Calvario. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Qué es lo que queremos traer? Y simplemente bendición es decir bien, o bien decir realmente. Entonces, a veces solamente no hacen falta hechos. La buena obra del Boy Scout diaria no... A veces sí, a veces no, pero a veces no tenemos oportunidad. Pero yo creo que sí tenemos oportunidad diariamente de bendecir. Y especialmente Jesús dice, mirad, os lo voy a poner más difícil, ¿vale? Ahora orar por los que os persiguen y bendecir a vuestros enemigos. Wow. Entonces, te aseguro que de esos tienes. Amigos no sé si tendrás, pero enemigos seguro. Y si no, seguramente que tú ya tienes el concepto, algunos de ellos, como de enemigo. Por lo tanto, tiempo de bendecir. O sea, si crees que no tienes... Mira, ahí tienes la oportunidad de bendecir. Pensando que en la bendición de Dios hay cambio. Así es. En la maldición no hay cambio. Simplemente porque Dios no puede ir más allá. Ahora, cuando tú bendices, sí. Dios dice, pues no te preocupes que ahora yo me encargo de esta situación, de esta persona, de esto que está ocurriendo. Yo me encargo para hacerle el bien. Claro, y lo que pasa es que yo creo que a veces nos duele que Dios le haga el bien a los demás. Nos encanta que Dios nos haga el bien a nosotros. Pero que se lo haga a los demás, Señor, yo creo que es como una pérdida de tiempo, ¿no?
porque además tenemos una facilidad increíble para cortarle trajes a todo el mundo. Sí, nosotros... Fulanito es así, decidimos quién merece y quién no merece la bendición. Sí, nosotros discernimos entre el bien y el mal, y esto viene de Génesis capítulo 3 del huerto del Edén, ya va para lejos. El tema, ¿verdad? Fulanito viene con malas pintas, así con un olor un poco desagradable en el metro, pidiendo una ayuda, y enseguida le cortamos un traje. Rápido. Para vino, para droga, por qué no trabaja, por qué no sé qué, por qué no sé cuánto. Cuando lo que tienes que hacer es bendecirle. Si tienes algo de dinero, dáselo. O es peor, cuando a alguien le pasa algo habrá hecho, se lo merece seguro. Bueno, ya la teología de la prosperidad fue brutal. Seguro que algo malo hay ahí, pues, o sea, no es normal, ya le buscamos rápidamente las consecuencias. Claro, un traje lo cortamos, somos sastres. Mira lo que dice el 18, hablando de sastres, ¿no? Dice el 18, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Fíjate, me viene a la mente, ¿no? Alguien que maldijo desde sus entrañas, ¿no? Sí. En este caso Israel. Pues ya no está con nosotros. Eso es. Poco después tuvo un cáncer en sus entrañas, en sus partes, que se lo llevó por delante. Y de lo cual no me alegro, porque es triste, ¿no? Que una persona tenga que cosechar las consecuencias de una maldición tan rotunda, sobre todo por la posición de poder y de autoridad que tenía esa persona, ¿no? Pero aquí el salmista está diciendo claramente otra vez, séale como vestido que se cubra, ¿no? O sea, como diciendo, que coseche lo que siembra, ¿no? Que recoja lo que ha sembrado, y en lugar del cinto que se ciña siempre, ¿no? Creo que está diciendo otra vez lo mismo, ¿no? Está diciendo, oye, ves, es que al malvado al final le van a pasar malas cosas. Si persistes en la maldad, si persistes, y nosotros tenemos la fe de que Dios puede cambiar esa dinámica. O sea, te arrepientes y pides perdón, puedes transformar la tristeza en baile, ¿no? Puedes transformar las consecuencias de tu pecado en una redención, ¿no? Existe redención. Sí, por eso quiero decir, por eso es importante, porque si no te vistes tú, otros te van a vestir. Y entonces yo siempre a veces en la iglesia le digo a la gente, bueno, con tus compañeros de trabajo, ¿qué traje te ponen ellos? ¿Verdad? Y es un traje, bueno, pues esta persona, la verdad que cuando estoy con ella siento paz, cuando estoy con ella siento tranquilidad, es una persona que no habla mal de los demás, es una persona que siempre es animosa, que siempre ve el lado bueno, o el traje que te han puesto es, no hay quien lo aguante, es un creído, siempre cree que sabe más que los demás, siempre está hablando mal de los demás, se cree el mejor, porque si no te vistes tú te van a vestir otros. Esto es una realidad. Este hombre al que ataca al salmista, ¿verdad? Lo que se vistió de maldición. Ahora, ¿de qué nos vestimos nosotros? Porque esto es importante, ¿de qué nos vestimos nosotros? Porque prácticamente, excepto en las playas nudistas, nadie sale desnudo a la calle. Todo el mundo sale vestido. Y hasta el más pobre se pone sus mejores galas si tiene que ir a algo que considera importante. Entonces, nadie lleva las alpargatas y el pantalón de pana a la ópera. ¿Verdad? Nos vestimos bien. Yo siempre me acuerdo en Burgos que hay un paseo que se llama el Espolón, ¿verdad? Y entonces, pues, es paseo la verdad que es muy cortito. Pero tú sabías que era domingo porque las señoras sacaban sus mejores abrigos, entre ellas mi madre, sus mejores abrigos, sus mejores galas, para pasear por el Espolón, que tendrá, pues yo creo que tendrá 500 o 600 metros de ancho, hasta el final, vuelta. Fue hasta vuelta. Las mejores galas. ¿Por qué? Porque querían que la gente les viera lo bien que les va. Sí, que tenían, aunque luego hay el plato favorito de las patatas con tocino, pero que tenían, es decir, había que, y por eso pues existe toda una industria de la moda. Claro. Es decir, no es lo mismo vestir de Primar o de Primark, ¿verdad?, que vestir de Corte Fiel o de Armani o de otra gente. No es lo mismo llevar un bolso Nisu
que un Louis Vuitton, es decir, esto así, y lo tenemos claro. Eso se ha potenciado ahora con las redes sociales, claro. Claro, y gastamos mucho tiempo y energía en demostrarle a los demás. Pero ¿cuánto nos cuesta el vestido de carácter? Ese decir, de mi carácter, ¿qué tipo de vestido es? ¿Es de Armani? ¿Es de Prada? ¿De quién es? ¿No? Entonces, el mío yo espero que sea de Dios, de Jesús, ¿verdad? Y es claro, es decir, un vestido que está hecho de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Está hecho de esos materiales, no está hecho de tela. Pero no nos preocupamos de eso. No, la sociedad yo creo que nos quiere llevar a una superficialidad. Es decir, apariencia. ¿Cómo te ve la gente? Pues así, eso es lo importante, pero en realidad no es. Porque luego, vale, estás estás en las redes sociales, estás haciendo tu vídeo, tu TikTok, lo que seas. En ese momento eres el rey, eres la persona más importante, pero eso dura un tiempo. Por la noche te quedas solo en casa y ¿cuál es tu vestido, no? Y entonces, creo que es tiempo de preocuparnos mucho de vestirnos, de vestirnos realmente de bendición y no hacer como este hombre que se vistió de maldición, ¿no? Sí, porque al final el hábito no hace el monje, pero realmente el hábito expresa lo que hay en el corazón, ¿no? Al final, de lo que abunda el corazón habla la boca, ¿no? Y al final somos seres que tenemos... expresamos, ¿no?, lo que hay dentro de nosotros muchas veces. Entonces, cuando tú expresas esa superficialidad o esa vanidad, al final demuestra que estás bastante vacío, bastante hueco por dentro, ¿no? O sea, que no hay jugo, ¿no? Y ahí tú hablas con personas que no sostienen una conversación más de 2 minutos, porque ¿de qué vas a hablar? O sea, es que no tengo nada que hablar, es que no hay nada, no hay nada donde rascar. O hay personas que están en lo que tú has dicho, lleno de maldición, lleno de queja, lleno de envidia, lleno de rencor. Y son personas a las que no te alejas. Te alejas porque te están contaminando, ahora se llama la toxicidad, ¿no? Sí. Bueno, pues la toxicidad, pero realmente es así. Al final, cuando hay una persona que tiene en su corazón amor, abundancia de bienes, o sea, aunque no presuma de ello, porque lógicamente creo que no hay que presumir de lo que te ha dado Dios, que no es tuyo. Lo bueno que tenemos nos lo ha dado Dios. Entonces, si podemos presumir es de Dios, no de nosotros. Claro. Entonces, creo que de cierta manera es contagioso, ¿no? Cuando lo que tú has dicho, ¿no?, te hacen un traje, porque no puedes esconderte por mucho tiempo. Yo creo que la luz no se puede esconder. Tampoco se debe de poner en un lugar oscuro, o sea, escondido debajo de la mesa, hay que ponerla en un lugar visible. Tenemos que romper un poco el complejo de la humildad y la falsa humildad. Ya. También es cierto que cuando te vistes de quién eres, tienes, pues oye, con el manto de José, tienes sus pegas. Produce envidia, produce rechazo. Aquí David había sido ungido como rey, produjo muchas rencillas, muchas envidias, tenía muchos enemigos porque realmente había sido ungido, ¿no? Y pasa con Jesús mismo, ¿no? El ungido de Dios, es el verdadero ungido. Levantó muchas ampollas porque realmente había muchas envidias. Viene a quitarme el trono según Herodes. Los romanos dicen, uy, me está liando una muy gorda aquí. Los religiosos me dicen, uy, que dice que va a destruir el templo. Madre mía, el templo, que es lo más, nuestro negocio, nuestro modo de vida. O sea, al final, ser luz también conlleva ciertas incomodidades y va a generar rechazo en la sociedad, en un mundo de oscuridad. Si tú eres lo que eres, lo que Dios hace, vas a producir también rechazo y vas a crearte enemigos, ¿no? Sí, pero esto es una realidad que vivimos. Mi pastor Rodolfo Loyola hacía una poesía que decía: por debajo de tus harapos veo tu orgullo. ¿No? Y entonces es una realidad, es decir, esa es la falsa modestia. Entonces quiero decir, ahora, se puede ser millonario y humilde. O sea, no hay que ser pobre para ser humilde, porque una persona pobre puede ser orgullosa. Sí. Entonces, de hecho, muchos de los sin techos o de los indigentes que viven en la calle son bastante orgullosos y no quieren que nadie les ayude, ni que nadie haga nada por ellos, ni que nadie les diga nada, ¿no? Entonces, quiero decir, no tiene que ver el orgullo o la humildad, tiene que ver con lo que eres, no con lo que tienes. Entonces puede ser. Lógicamente,
cuando tienes mucho es más difícil ser humilde. Te cuesta más, sí, ¿no? claro, más difícil. Pero se puede ser. Y lo mismo, cuando tienes poco, si no tienes cuidado, también puedes ser orgulloso y no ser humilde. Por lo tanto, tienes que tener cuidado. Y yo siempre le digo a la gente, digo, tenemos mucha costumbre de hablar de los demás y a veces de los demás cuando no están presentes. Y yo le digo, tú recuerda siempre, si tú hablas de otra persona que no está presente, es muy posible que luego hablen de ti. Claro. Cuando no estés presente. Y de repente tú te crees que eres una persona fantástica, eres una persona guay, eres una persona genial para todo el mundo, y resulta que el traje que te han cortado dice todo lo contrario o no es lo que tú crees, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso yo creo que hoy en día algo que la gente aprecia mucho es la gente legal o la gente auténtica, que son ya dos palabras que usábamos cuando yo era más joven, ¿verdad? Gente legal. Es decir, la gente está esperando que el cristiano sea y diga lo que es. Que no vaya de religioso, que no vaya de así, sino que realmente de piadoso, sino que realmente diga, cuando tenga que decir, dice las cosas, cuando tiene que callarse, se calla, cuando tiene que hacer, hace. Es decir, y nunca hay doblez en él. Esto la gente lo aprecia mucho, porque al final una persona que no tiene doblez, sea la situación que sea, es una persona de fiar. Y yo creo que si hoy en día necesitamos algo importante es fiarnos de la gente. Yo creo que hoy nos cuesta mucho, debido a toda la situación y a todo, nos fiamos muy poco de la gente. Nos fiamos muy poco de las noticias, de los informativos. Nos fiamos muy poco de YouTube. Es decir, si te duele un poco un pie y vas a Google, lo más fácil que tengas una trombosis y acabes... Cáncer de pie. Vamos, que vete al médico directamente, porque es muy posible que de esta no salgas. Y en vez de ir a hacer lo normal, pide cita a tu médico de cabecera y dile, oh, mira, esto que sí, va a ver qué hacemos, ¿no? Pero quiero decir, es complicado. Tenemos que tener, ya te digo, vuelvo a decir lo mismo, es de qué nos estamos vistiendo. Porque ya digo, si no te vistes tú, te van a vestir otros. Es mejor que te vistas tú. Sí. Cuando Dios nombró las prendas del sumo sacerdote, le dijo exactamente cómo tenía que ser cada prenda, hasta los calzoncillos. Es decir, cómo tienen que ser. Y luego, curiosamente, todo blanco resplandeciente, para trabajar con sangre. Hubiéramos escogido un color rojo, ¿no? Yo hubiera cogido rojo o negro, pero algo que no se note tanto, ¿no? Pero cuando el sumo sacerdote iba a esparcir, la sangre del cordero, se iba a manchar. De hecho, le iban a ungir, y iba a estar una semana ungido con todo eso, aceite sobre el lino, sangre. Pero ese era el vestido de Dios. Ese era el vestido de Dios. Y ese era no podían cambiarle. A nosotros como creyentes a veces le decimos, mira, Dios, bien, pero yo creo que hay prendas del vestido que yo cambiaría. Me parece que las tuyas son un poco extremas, son un poco drásticas, ¿no? Entonces yo bien, pero... Y siempre tratamos, por eso ha habido tanta división en la iglesia, porque yo de repente tengo una situación concreta a la que necesito una respuesta, cojo un versículo, lo cambio, lo tergiverso un poco, lo estiro y ya ese versículo me da la razón. Con lo cual me da la razón, pues ya estoy bien. Mi vestido es de división, pero para mí es de tener razón. Entonces creo que es tiempo de decir, no, vamos a ver, Señor, vísteme tú de los pies a la cabeza. El 21 ya la última parte termina, ¿no? Diciendo, Señor mío, favoréceme por amor a tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta.
mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Yahvé, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia, los que me calumnian sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Yahvé en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Qué bonito el texto, ¿no? Que dice que maldigan ellos, pero tú bendigas, ¿no? Maldigan ellos, pero tú bendices, que es esta, ¿no? Sí, el salmista la verdad que está trabajando todo el rato con bendición y maldición. Es decir, que del hombre, pues a veces es difícil esperar. Es difícil esperar bendición. No quiere decir con esto que vayamos sospechando de todo el mundo y cortando un traje a todo el mundo, no, pero sí realmente se hace complicado que la gente tenga. Y a veces esta es la realidad, ¿no? Dios se pone al lado del pobre no porque Dios quiera a los pobres y odia a los ricos, no, sino simplemente porque los ricos, como creen que tienen todas las necesidades de su vida cubiertas, pues no necesitas a Dios para nada. El pobre tiene más opciones de acercarse a Dios porque tiene más necesidades, ¿no? Entonces, Dios un poco está trabajando ahí. Pero lógicamente, Job era rico, Abraham era rico, David era rico, Salomón era rico, Jesús no era rico. Tenía lo suficiente, pero no era rico. Es decir, no todo el mundo. Bernabé era rico, pero vendió todo lo que tenía y lo dio a los pobres. Pablo era rico, pero lo tuvo todo por estiércol, ningún problema. Quiero decir, que Dios ha tratado a lo largo de la historia con gente rica. No hay ningún problema. Pero reconoce el salmista que el pobre, por su situación, tiene más opciones de acercarse a Dios. Pero ya, volvemos a decir, no es porque que Dios deseche a los ricos y de repente la iglesia sea una iglesia, tenga que ser una iglesia de pobres. No es verdad. Y de hecho yo conozco bastante gente millonaria, realmente, que son gente muy generosa. Muy generosa. Es decir, no tienen ningún problema, son gente que lógicamente calcula y controla sus gastos y todo, pero son gente generosa, siempre está dispuesta a dar. Y conozco gente pobre que no da ni para atrás. O sea, tiene la peseta y la agarra, aunque no pueda sacar la mano del tarro, no suelta la peseta ni para atrás. Entonces, quiero decir, no tiene que ver, pero sí el salmista está diciendo, bueno, Dios va a estar siempre a la diestra del pobre. Pobre, si eres pobre, Dios quiere estar contigo, ¿no? Dios quiere estar contigo. No excluye a los ricos, pero sí le dice a los pobres. Y luego es muy curioso la situación que describe él. Es decir, que no era una situación fácil, Es decir, ahí dice, estoy en los huesos, estoy delgado, no tengo gordura tan siquiera. O sea, eso quiere decir que he pasado hambre, que he tenido una situación psicológica muy fuerte, muy profunda, incluso con depresión, porque no he tenido ganas de comer, etcétera, etcétera. Quiero decir, la situación es muy difícil. Hay que ponerse a veces en la situación de otras personas antes de juzgarlas y antes de decir nada, porque hay situaciones que nos llevan. Yo siempre digo, cuando alguien 5 o 6 días de enfermedad te marcan, pero los puedes superar. Pero cuando la gente está pasando enfermedades crónicas, largas, eso mina tu espíritu. No solamente mina tu cuerpo, mina tu alma, mina tu espíritu también. Sí. ¿No? Y es difícil de llevar adelante. Por eso tenemos que tener cuidado cuando la gente pues está pasando por estas situaciones, y no importa
No importa si se lo ha buscado o no, que esta es la excusa que más Sí. a menudo aludimos. Sí, sí. Si se lo ha buscado o no, es un problema de él. Entonces tú lo que tienes que hacer es apoyarle, porque está pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Así que no sé si alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, está pasando por una situación difícil, tiene ganas de matar a su jefe, a su compañero de trabajo, a lo que sea, pero recuerda, vestirte de bendición es mucho mejor que llamar a la maldición, porque esa va a venir seguro. Así es. Willy, gracias. Nada. Al final hemos sacado jugo a este Salmo 109 que nos deja pues, con un pensamiento claro. Hay bendición, hay maldición. Elige. Un abrazo.